Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que impresione nuestra mente y que nos ayude a comprender su verdad. Hoy, mis queridos hermanos, vamos a tratar de entender un tema que no es lo suficientemente comprendido, un tema que tiene un inicio triste, podríamos decir, pero con un final feliz que todos los profetas y todos los hombres de Dios han esperado durante toda la historia de la humanidad. La venida de nuestro Señor. El tema de hoy está titulado El zarandeo. Y vamos a ver si, por la gracia de Dios, con su ayuda, podemos entender este asunto bien. Aquí en este canal hemos tratado de explicarlo en muchas ocasiones, pero vamos a ver si hoy, con paciencia, con tranquilidad, podemos entender en detalle este asunto. En grandes rasgos, pero bastante detalles, ¿verdad? Así que va a ser un tema no muy fácil, es un tema complejo, pero vamos a tratar a tomarnos el tiempo y tratar este asunto como se merece, ¿verdad? Vi que algunos, resalto esto, vi que algunos, no todos, con fe robusta y gritos acongojados, clamaban ante Dios. Y hay que entender qué es eso de clamar ante Dios. Vamos a tratar de entender también este asunto, ¿verdad? Estaban pálidos y sus rostros demostraban la profunda ansiedad resultante de su lucha interna. ¿Cuál es esa lucha interna? ¿Quiénes son esta gente, estos algunos que clamaban ante Dios y que tenían profunda ansiedad resultante de su lucha interna? ¿Qué es lo que le provocaba esta ansiedad? Es precisamente lo que tratamos de explicar aquí en muchos temas. Es el mensaje del testigo fiel, la apostasía, las falsas doctrinas, el mal entendimiento, las injusticias, todo lo que en realidad vemos a nuestro alrededor, sea que lo entendamos o no, pero dice que estos algunos sí entienden este asunto, sí que están preocupados, ansiosos dicen, ¿verdad? Estaban pálidos y sus rostros demostraban la profunda ansiedad resultante de su lucha interna, el problema del pecado, y que hoy vamos a ver su resolución, ¿verdad? Gruesas gotas de sudor bañaban su frente, pero con todo, su aspecto manifestaba firmeza y gravedad. De cuando en cuando aquí os invito, mis queridos hermanos, que más allá de las palabras, penséis con toda la profundidad que seamos capaces cada uno de nosotros, porque cada palabra tiene profundidad, ¿verdad? Nos está diciendo cosas, pero tenemos que ir con más profundidad. Miremos un poco el contexto para poder entender qué es lo que en realidad trata de decirnos, ¿verdad? Porque dice, manifestaba firmeza y gravedad. ¿Frente a qué? Frente al pecado, frente al error, frente a falsa enseñanza, falsa doctrina, a todo esto, manifestaba firmeza y gravedad. Este es el mensaje del testigo fiel. ¿Comprendemos? Aquel que no nos gusta mucho. Y que desgraciadamente ni siquiera lo vemos, ¿verdad? Fijaos, de cuando en cuando brillaba en sus semblantes la señal de la aprobación de Dios. La señal de la aprobación de Dios con respecto a qué? A esta firmeza y gravedad, a la lucha, ¿verdad? En contra del pecado, en contra del error, ¿verdad? De vez en cuando dice,
el Señor nos daba la señal de la aprobación de Dios, que Dios estaba de acuerdo, que acompañaba esta obra, ¿verdad? Y después volvían a quedar en severa, grave y anhelante actitud. Muy importante lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Y fijaos porque, no sé si la reflexión de ayer o la anteayer os estaba hablando de esto. Fijaos lo que dice. Los ángeles malos, por eso tenemos que entender detrás de estas palabras qué es lo que trata de decirnos. Porque fijaos, lo que esta gente está pensando, su lucha interior, ¿verdad? Despierta a los ángeles malos. Fijaos, los ángeles malos los rodeaban, oprimiéndolos con tinieblas para ocultarles la vista de Jesús y para que sus ojos se fijaran en la oscuridad que los rodeaba, que tenga miedo de todo lo que nos está pasando alrededor. ¿Y quién está fomentando esto? ¿Entendemos? ¿Quién está fomentando la oscuridad que los rodeaba? Y fijaos, dice, ¿con qué propósito? A fin de inducirlos a desconfiar de Dios y murmurar contra Él. Por lo tanto, ¿entendéis la lucha de la que os hablaba y de la que os decía que si no fuera por los ángeles, y lo vamos a ver también en este texto, si no fuera por los ángeles de Dios que protegen a estos algunos, el enemigo de Dios nos destruiría a todos? Fijaos qué es lo que está tratando de hacer. Los ángeles malos los rodeaban a estos algunos, ¿verdad? Porque con los demás no tiene ningún problema, ya los tiene, ¿verdad? Oprimiéndolos con tinieblas para ocultarles la vista de Jesús y para que sus ojos se fijaran en la oscuridad que los rodeaba, a fin de inducirlos a desconfiar de Dios y murmurar contra Él. ¿Entendéis la lucha que tiene lugar en estos momentos, mis queridos hermanos? Que nosotros no la vemos, sí notamos. Por eso yo os decía que mi familia no lo está pasando demasiado bien. ¿Por qué? Precisamente por eso. Porque el enemigo de Dios lo que está tratando es destruirnos, callarnos, que no hagamos esto. Inducir en nosotros desconfianza de Dios y murmurar contra Él. ¿Por qué? Porque lo estamos pasando mal, ¿verdad? Y que nosotros digamos, no, que Dios no nos protege. Pero si no fuera por Dios que nos proteja, estaríamos muertos. ¿Entendéis la auténtica realidad de lo que estoy tratando de explicaros, mis queridos hermanos? Fijaos, su única salvaguardia consistía en mantener los ojos alzados al cielo, pues los ángeles de Dios estaban encargados del pueblo escogido. ¿Entendemos? Los ángeles de Dios nos están protegiendo. Este es su trabajo, ¿verdad? Sobre todo en estos momentos. Pero cuidado, solo para aquellos que están preocupados por el pecado, por la injusticia, por el error, por esas cosas, ¿verdad? Con los demás no hay ningún problema. El enemigo de Dios, de hecho, les deja en paz para creer que están bien, ¿verdad? En esa obra de engaño, para creer que están bien, ¿verdad? Y que no se enteren de la auténtica realidad. Y cuando se enterarán ya es demasiado tarde. Y lo vamos a ver en este texto también, ¿verdad? Porque estamos tratando del zarandeo. Es una obra compleja, ¿verdad? Es una obra compleja. Y fijaos, su única salvaguardia consistía en mantener los ojos alzados al cielo, pues los ángeles de Dios estaban encargados del pueblo escogido, y mientras que la ponzoñosa atmósfera de los malos ángeles circuncidaba y oprimía a las ansiosas almas, los ángeles celestiales batían sin cesar las alas para disipar las densas tinieblas. Y cuando dice densas tinieblas, ¿de qué está hablando? Esta lucha entre heresías y verdad. Esta lucha entre confianza y desconfianza, ¿verdad? Esa lucha es a nivel espiritual, queridos hermanos. Por eso muchos ni siquiera se dan cuenta, porque eso solo lo entiendes con el espíritu. Si no estás conectado con el espíritu, ni te vas a enterar. Te va a parecer que todo está bien, ¿verdad?
no hay problema. De cuando en cuando, Jesús enviaba un rayo de luz a los que angustiosamente oraban para iluminar su rostro y alentar su corazón. Y en verdad es eso lo que está pasando y que me anima. Yo solo me voy a referir a mí mismo y que me anima a seguir, porque la verdad es que muchas veces te entran dudas y dices, pero ¿por qué me está pasando todo esto, verdad? Pero luego nos animamos porque nos acercamos a la palabra de Dios, entendemos esta obra, ¿verdad? Y nos volvemos a animar, ¿verdad? El Espíritu nos da poder a seguir y a seguir, a no desconfiar y no murmurar contra Dios, ¿verdad? Y atentos aquí. Vi que algunos, ahora habla de los otros algunos, ¿verdad? Algunos no participaban en esta obra de acongojada demanda, sino que se mostraban indiferentes y negligentes. ¿De qué estaba esta gente preocupada? De lo que estábamos comentando reflexiones anteriores, ¿verdad? De trabajar de la mañana hasta la noche para acumular y acumular y acumular y tener y estar seguros, ¿verdad? Y en tanta preocupación, en Conflicto de los Siglos al final, trata muy bien de explicarnos, en el libro Conflicto de los Siglos, al final nos trata muy bien de explicar lo que va a pasar al final del tiempo, y Satanás está preocupado para darnos trabajo, más trabajo para ganar, para estar preocupados, hay que pagar facturas y todo esto, y que no nos demos cuenta de lo que realmente está pasando, de la auténtica realidad, la de Dios. Por eso yo subrayo una y otra vez, la realidad de Dios. Aquella nos interesa. La realidad que estamos viviendo, esto es una falsa realidad. Es una falsa realidad. Es engañosa, ¿verdad? Y solo la podemos entender a través de los ojos del Espíritu, ¿verdad? Vi que algunos no participaban en esta obra de acongojada demanda, sino que se mostraban indiferentes y negligentes, sin cuidarse de resistir a las tinieblas que los envolvían, y éstas los encerraban como una nube densa. Ni siquiera se enteraban de lo que está pasando. Eso es lo que trata de decirnos. Una falsa tranquilidad, paz y seguridad, lo que la Biblia nos habla tanto, ¿verdad? Tranquilos, paz y seguridad, ¿verdad? Y atentos aquí. Fijaos, para que podamos entender cómo entendemos y por qué entendemos la auténtica realidad de Dios y qué es lo que pasa cuando no entendemos esto. Los ángeles de Dios se apartaron de ellos. ¿De quién? De aquellos que eran indiferentes y negligentes, ¿verdad? Se apartaron de ellos y acudieron en auxilio de los que anhelosamente oraban. ¿Entendemos, mis queridos hermanos? Es decir, todos aquellos que son indiferentes y negligentes perderán sus ángeles protectores y estos ángeles recibirán como misión a estos algunos que estaban preocupados por orar, por la obra de Dios, por la auténtica realidad. ¿Entendéis? Vi ángeles de Dios que se apresuraban a auxiliar a cuantos se empeñaban en resistir con todas sus fuerzas a los ángeles malos y procuraban ayudarse a sí mismos invocando perseverantemente a Dios. ¿Qué estaban haciendo? Procuraban ayudarse a sí mismos, ¿cómo? A través del estudio de la palabra, a través de entender esta auténtica realidad de Dios. ¿Entendéis? Procuraban ayudarse a sí mismos invocando perseverantemente a Dios en oración, poder de lo alto, ¿verdad? Ya no voy a decir más atento porque en realidad tenemos que estar atento a cada palabra de este texto porque todo es sumamente importante y debemos de entender. Pero nada hicieron sus ángeles
por quienes no procuraban ayudarse a sí mismos. Y los perdí de vista. Se han perdido, ¿verdad? Y tened en cuenta que aquí está hablando de aquellos que están en pueblo de Dios. Aquí está hablando de su pueblo. Está hablando de su pueblo, no está hablando de los demás. Aún no, todavía no. Toca también, ¿verdad? El texto tocará a ellos también. Pero aquí estamos hablando de aquellos que están en el pueblo de Dios, ¿verdad? Pero que no todos aquellos que están en la iglesia realmente serán salvos. Y eso es lo que este texto trata de decirnos. Y decirnos de por qué no serán salvos, ¿verdad? Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto. Y se me mostró, atentos, que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. Y ahora os pregunto yo, ¿ha empezado el zarandeo o no? Mirad a vuestro alrededor, entrad en las redes y fijaos cuánta gente, incluso pastores, que ya no están en un servicio activo, pero sí que están activos. En las redes sí que lo están, ¿verdad? Fijaos cuánta gente levanta la voz para declarar cosas que no están bien. Y fijaos cuánta gente está haciendo una obra parecida a lo que aquí tratamos de hacer también. Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que nos dice el texto? Nos acaba de decir. Fijaos. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto. Y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. ¿Ha empezado el zarandeo? ¿Entendemos cómo empieza? Con el testimonio directo, con el mensaje que tratamos de traer aquí en este canal, pero no es solo este canal. Os lo digo que está pasando en muchas partes del mundo ya. Por lo tanto, en mi humilde opinión, es mi opinión, el zarandeo ha empezado. ¿Verdad? Por eso os digo una y otra vez, despertad, queridos. Despertad, antes que sea demasiado tarde. ¿Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad? ¿Entendemos? Algunos no soportarán este testimonio directo. Y estos algunos son estos de que decíamos antes, algunos no participaban en esta obra de acongojada demanda, sino que se mostraban indiferentes y negligentes. Pues estos algunos son estos que nos dice ahora. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Y eso es lo que está pasando. Los mensajes que se dirigen dentro de la iglesia, de sus pastores, en contra de aquellos que proclaman este testimonio directo. ¿Verdad? ¿Y de quién es esa obra? No tengo que decirlo yo. Leed el texto y entendedlo bien. Entended la realidad que ya estamos viviendo. Ya estamos en ella, queridos hermanos. Ya no es en el futuro, es hoy. Es ahora. Ya está pasando. Está pasando en otras partes del mundo y está pasando. ¿Entendéis? No es futuro, es hoy. Esto ya está pasando. Vi que el testimonio del testigo fiel había sido escuchado tan solo a medias. ¿Por qué? Precisamente por lo que acabo de decir.
por desconfianza, por la obra que los ministros están haciendo en contra de este testimonio directo, porque dicen es que van en contra de la iglesia, como si la iglesia fuera una ente, tendría una personalidad aparte, ¿verdad? La iglesia es el cuerpo de Cristo, aquellos que aceptan la verdad y se humillan ante Dios, ¿verdad? La iglesia no es una corporación, la iglesia no es una élite. La iglesia es otra cosa. Por eso os digo, despertad, queridos hermanos. Y eso no es hablar en contra de nadie, sino colocar la realidad de Dios en el contexto y en el marco correcto. Y eso es lo que trato de deciros, si queremos entender. Quien no, ya veis, indiferentes, negligentes, perdidos, ¿verdad? Y fijaos lo que nos dice aquí. Para que vaya con mi voz hoy, justo en este tema que es tan importante, ¿verdad? Fijaos por qué digo lo que digo. Porque es que está escrito, mis queridos hermanos. Solo hay que abrir los ojos espirituales, para entender la realidad, ¿verdad? Fijaos, el solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia. ¿De qué depende el destino de la iglesia? Del solemne testimonio, del testigo fiel. Depende el destino de la iglesia. ¿Pero qué iglesia? De algunos y algunos. No de una corporación, sino de personas. Algunos que hacen caso y obedecen, y algunos que no hacen caso, que son indiferentes y negligentes, que hacen caso a sus ministros y a otras cosas, a sus prejuicios de su mente, ¿verdad? Curiosamente, y me gustaría resaltar esto, esta noche alguien que vio el mensaje de ayer, y precisamente no era un mensaje fácil, y me dijo, yo no soy adventista, pero me encanta lo que estás diciendo, porque todos somos hijos de Dios. Él es evangélico, ¿verdad? Esa persona. Sin embargo, está escuchando este mensaje y me pregunto, y no me pregunto, lo sé. Lo sé porque yo estudio lo que está pasando en las redes, ¿verdad? Entonces sé quién ve y quién no ve. Es decir, hago un análisis de lo que está pasando y me doy cuenta que una buena parte de aquellas personas que ven estos materiales no son adventistas. Y gloria que sea dada a Dios porque eso está pasando, porque esta gente tendrá oportunidad de ser salva, entender la realidad, quitarse los velos, sean adventistas o no sean adventistas, cuidado, porque ser adventista no es equivalente de ser salvo, de ninguna manera. Solamente aquellos que obedecen a Dios, ¿verdad?, serán salvos. Sean de donde sean. ¿Comprendemos? Porque los adventistas han tenido este mensaje y desgraciadamente muchos de ellos no lo tienen en cuenta, ¿verdad? Porque son precisamente ellos los que rechazan este testimonio directo. Porque Dios se dirige primero a nosotros, para que a través de nosotros pueda darle al mundo luz. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Una obra contraria. ¿Con qué espíritu? Pensémoslo. Pensémoslo. ¿Por qué nos oponemos al testimonio directo, al mensaje del testigo fiel? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Qué espíritu está detrás? ¿Estos ángeles de lo que nos habló antes? Claro. Y porque nosotros somos indiferentes y negligentes. Porque vamos sobraos. Sabemos. Nosotros sabemos. Y no sabes, dice el mensaje de la Odisea. Y no sabes. El solemne testimonio del cual depende el destino de la Iglesia se tuvo en poca estima, cuando no se lo menospreció por completo. Qué desgracia, ¿verdad? Estar aquí, en este pueblo, y despreciar el mensaje
que te manda el Dios que tú crees que estás adorando. Y ahí deberías de hacerte una pregunta importante. ¿Este Dios que estás adorando es el auténtico Dios? ¿O es un otro que te está diciendo paz y seguridad, tranquilidad? Que tú te lo sabes todo. Los que están malos son estos, ¿verdad? Los que hablan mal contra la iglesia. Que esta es una interpretación, desde luego, porque no estamos hablando mal de la iglesia. Si eso fuera así, entonces el espíritu de profecía habrá que tirarlo. Porque esto es escrito está. No son algunos que hablan mal contra la iglesia, sino que es algunos que ponen la verdad encima de la mesa. Para que todos tomemos conciencia y podamos tomar decisiones con conocimiento. ¿Verdad? El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se tuvo en poca estima cuando no se lo menospreció por completo. Este testimonio, fijaos, ¿qué propósito tiene ese testimonio? Ese testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento. ¿Y arrepentimiento por qué? Por todo lo que venimos diciendo aquí, queridos hermanos. Sobre todo por el pecado. Pero ¿cuál es ese pecado? ¿O cuáles son esos pecados? Todos los que lo reciban sinceramente, atentos, porque lo que está diciendo no es poca cosa de ninguna manera. Todos los que lo reciban sinceramente, lo obedecerán y quedarán purificados. Por lo tanto, ¿qué obra se tiene que hacer? La obra de purificación, lo decimos, ¿verdad? Porque vamos a ver ahora por qué es necesaria esta obra de purificación. Ahora lo vamos a entender. Dijo el ángel: escuchad. Pronto oí una voz que resonaba dulce y armoniosa como concertada sinfonía. Era incomparablemente más melodiosa que cualquier música que yo hubiese oído hasta entonces, y parecía henchida de misericordia, compasión y gozo santo y enaltecedor. Conmovió todo mi ser. El ángel dijo: mirad. Mi atención se fijó entonces en la hueste que antes había visto y que estaba fuertemente sacudida. Vi a los que antes gemían y lloraban con aflicción de espíritu. Vi a los que antes gemían y lloraban con aflicción de espíritu. Fijaos lo que dice aquí. Doble número de ángeles custodios los rodeaban. ¿Estaban protegidos? Claro, estaban protegidos por los ángeles de Dios. Y atentos aquí. Y una armadura los cubría de pies a cabeza. ¿Qué es eso? Este es el sellamiento, mis queridos hermanos. Dice, una armadura los cubría de pies a cabeza. Aparte de los ángeles que los protegían, estaban cubiertos por una armadura de los pies a la cabeza. Este es el sellamiento, ¿verdad? He dicho solo sellamiento. Ahora vamos a entender de por qué digo solo sellados, ¿verdad? Solo sellados. Y en ese momento estamos hablando del tiempo de angustia, ¿verdad? Estamos en realidad, en términos proféticos, estamos en el tiempo de angustia, ¿verdad? Fijaos, marchaban en perfecto orden como una compañía de soldados. En su semblante expresaban el tremendo conflicto que habían sobrellevado y la congojosa batalla que acababan de rendir. Vaya, esta voz me está jugando malas pasadas, justo cuando menos debería. Fijaos, pero los rostros, antes arrugados por la angustia, el tiempo de angustia, ¿entendemos? Por la angustia, fijaos lo que dice, resplandecían ahora, iluminados por la gloriosa luz del cielo.
Dice, resplandecían iluminados por la gloriosa luz del cielo. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Pero cuidados, solo están sellados. Y ahora lo vamos a entender de por qué digo esto. Solo están sellados, pero aún falta una obra, y lo vamos a entender. ¿Verdad? Fijaos lo que dice aquí. Habían logrado la victoria. ¿Qué victoria? ¿Qué victoria tenían que lograr, queridos? Han purificado sus templos. Y en este momento el Espíritu Santo sella su obra de purificación de este templo, ¿verdad? Y ahora queda una obra todavía por hacer, ¿verdad? Todavía queda una obra por hacer, y ahora lo vamos a entender. Pues en este momento están sellados por el Espíritu Santo, no los puede tocar nadie, y lo vais a ver, y además nos lo ha dicho aquí, doble número de ángeles custodios los rodeaban, y una armadura los cubría de pies a cabeza. La presencia del Espíritu Santo, sellados, ¿verdad? Lo digo solo sellados porque luego vamos a entenderlo. ¿Por qué lo digo? Habían logrado la victoria. La victoria es, han purificado el templo, ¿verdad? Y esto despertaba en ellos profunda gratitud y un gozo santo y sagrado. Atentos, porque aquí hay muchos detalles, porque ya os he dicho, la profecía del final del tiempo está muy comprimida y pasan muchas cosas deprisa, ¿verdad? El número de esta hueste había disminuido. Es decir, de aquellos que todavía estaban. A ver, estamos hablando de todo el pueblo de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, del pueblo de Dios, aquellos que estaban angustiados por la obra de Dios fueron sellados. Y los otros son, el número de esta hueste había disminuido de su pueblo. En el zarandeo, algunos fueron dejados al lado del camino. Los descuidados e indiferentes, ahora entendéis de por qué digo el número de esta hueste ha disminuido, pero no de la hueste de aquellos que fueron sellados, de aquellos que estaban angustiados, no. Ahora mira el contexto entero del pueblo de Dios, y por eso dice el número de hueste había disminuido del pueblo de Dios, porque como dijimos, no todo el pueblo de Dios será salvo, y eso es lo que nos trata de decir aquí. En el zarandeo, algunos fueron dejados al lado del camino. Los descuidados e indiferentes, que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación lo bastante para perseverar en anhelarlas, orando angustiosamente por ellas, no las obtuvieron y quedaron rezagados en las tinieblas. Es lo que nos dijo antes, ¿verdad? De aquel otro grupo indiferente y negligente. Y fijaos lo que dice aquí. Y sus sitios fueron ocupados enseguida por otros. ¿Quiénes son estos otros? Si recordáis los 144.000 del Apocalipsis 14, son gente de muchas partes. Pues estos son evangélicos, pentecostales y de otro tipo de iglesias. Y sus sitios fueron ocupados enseguida por otros. Como esta persona que anoche no tiene ningún problema, tiene la mente abierta para entender la verdad. Venga de donde venga. El interés es que entienda la verdad. Pues algunos en sus sitios fueron ocupados enseguida por otros. Pero aquí me pararía un momento. Mi querido hermano adventista. ¿Tú te das cuenta de la desgracia? Haber estado en esta iglesia tanto tiempo y ser perdidos, y que en tu sitio venga un otro de otra parte que no ha tenido la oportunidad de conocer esta verdad, esta realidad, y que ocupe tu sitio. ¿Tú te das cuenta de que eso es eso? O sea, ¿logras asimilar esa idea? ¡Qué desgracia!, ¿verdad? Estando en el sitio correcto,
y aún así perderse. ¿Por qué? Por negligencia, por estar acumulando, trabajando, ocupar tu mente con las cosas de este mundo y despreocupándote por las otras cosas a las cuales tú crees que te ocupas de ellas. Pero es solamente lo que tú crees. Y sus sitios fueron ocupados enseguida por otros, que se unían a las filas de quienes habían aceptado la verdad. Y aquí hay una pregunta. ¿De qué verdad habla? Porque esta gente, tanto unos como otros, se supone que son del pueblo de Dios, ¿verdad? Del pueblo escogido. La iglesia de la Odisea. Pero aquí dice, se unían a las filas de quienes habían aceptado la verdad. ¿De qué verdad habla? ¿Qué es esa verdad que unos quedan salvos y otros se pierden? Sin embargo, creen que saben la verdad, ¿verdad? Pero aquí hay algo más, querido hermano. Hay algo más. Es precisamente aquello que los ministros le dicen a su pueblo: paz y seguridad. Cuidado, que esta gente anda perdida. El testimonio del testigo fiel. En ese testimonio hay más verdad de las que tú crees que conoces y de la que hoy tú rechazas aceptar. Pues en esta verdad es lo que tratamos de decir aquí en este canal. Hace tiempo. Son estas verdades que la mayoría no aceptan. Conducidos, guiados por maestros y a través de qué espíritu. Yo sé que eso suena fatal, pero es la realidad de Dios, querido hermano. Ese texto trata de abrirnos los ojos, la mente, despertarnos, antes de que sea demasiado tarde. Y yo creo que es bastante tarde, porque ya estamos en estos días, en estos momentos, de lo que esta profecía nos está hablando. Los ángeles malignos todavía se agrupaban en su derredor, pero fijaos, pero ningún poder tenían sobre ellos. ¿Por qué? Porque estaban sellados. ¿Sí? Fijaos. Oí, y por eso os dije yo antes, solo estaban sellados en aquel momento. Fijaos ahora, porque viene a explicarnos de por qué dije que solo estaban sellados, pero aún tenían que pasar una prueba, un tiempo de prueba. Oí que los revestidos de la armadura proclamaban poderosamente la verdad. ¿Cuándo empezamos a hacer la auténtica obra universal? ¿Cuándo empieza? Cuando estamos sellados, protegidos por los ángeles, y dice, en este momento proclamaban poderosamente la verdad con fructuosos resultados. En este momento es cuando el tercer ángel se une con el cuarto. ¿Cuál es el cuarto ángel? ¿Con qué están sellados esta gente? Con el Espíritu Santo. ¿Cuál es el cuarto ángel? ¿Lo entendéis ahora? ¿Entendéis? ¿Quién es el cuarto ángel que se une al tercero? Y dan este mensaje universal al mundo entero. Proclamaban poderosamente la verdad. ¿Con qué poder? Con el poder del cuarto ángel, del Espíritu Santo, ¿verdad? Con fructuosos resultados. Por lo tanto, ¿cuándo tenemos fructuosos resultados? Cuando estamos acompañados por el Espíritu Santo. No antes. O no de otra manera. Y aquí deberíamos de preguntarnos, ¿y por qué no tenemos fructuosos resultados ahora? La visión de los dos tronos nos lo está explicando, pero no queremos aceptarla. Y mucho menos proclamarla, ¿verdad? Porque esto significaría una vuelta de tuerca total a lo establecido. Y no podemos hacerlo, ¿verdad? Yo diría, no queremos, porque nos gusta como estamos. Muchas personas
Atentos aquí. Muchas personas habían estado ligadas, algunas esposas por sus consortes y algunos hijos por sus padres. Las personas sinceras que hasta entonces habían sido impedidas de oír la verdad, se adhirieron ardientemente a ella. Desvanecióse todo temor a los parientes y sólo la verdad les parecía sublime. Habían tenido hambre y sed de la verdad, y ésta les será más preciosa que la vida misma. Pregunté por la causa de tan profundo cambio y un ángel me respondió. Atentos, es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del tercer ángel, al que os dije según el cuarto, ¿verdad? Por lo tanto, este es el mensaje del tercer ángel, ¿verdad? Y este pueblo está sellado con el poder del Espíritu Santo. En estos momentos están haciendo esta obra. ¿Entendemos? Aquellos escogidos tenían gran poder. ¿Lo entendemos? Era el poder del Espíritu Santo en plenitud. Dijo el ángel, mirad, vi a los impíos, ahora nos relata del otro grupo, ¿verdad? Vi a los impíos o incrédulos. Estaban todos en gran excitación. El celo y la potencia del pueblo de Dios los había enfurecido. ¿A quién había enfurecido? ¿Los conocía? ¿Sabía quiénes son? Claro, son aquellos negligentes e indiferentes. Aquellos ahora reconocen quién es el auténtico pueblo de Dios. Pero qué pena. Demasiado tarde, ¿no? Vi a los impíos o incrédulos. Estaban todos en gran excitación. El celo y la potencia del pueblo de Dios los había enfurecido. Por doquiera dominaba la confusión. Y atentos, vi que se tomaban medidas contra la hueste que tenía la luz y el poder de Dios, la ley dominical, apenas ahora. Pero el pueblo de Dios ya está sellado. Ya está sellado. Y mucha gente predica, cuidado que viene la ley dominical. Y yo diría, cuidado que viene el sellamiento. Es antes. La ley dominical ya es tarde. Ya estamos bajo protección. Ya lo vimos. Los ángeles nos rodean. Estaban cubiertos por un escudo, de pies a cabeza. Cuando llega la ley dominical, vi que se tomaban medidas contra la hueste que tenía la luz y el poder de Dios. Esa es la ley dominical. Tratan de matarlos, pero no saben que no pueden. No los van a poder tocar. Fijaos. Pero esta hueste, aunque rodeada por tensas tinieblas, se mantenía firme, aprobada de Dios y confiada en Él. Luego vi a sus filas perplejas. Las oí clamar a Dios con fervor. Ni de día ni de noche dejaban de orar. Ni de día ni de noche dejaban de orar. Y atentos. Háganse, Señor, tu voluntad. ¿No fue esta la oración de Cristo? Sí. Hágase, Señor, tu voluntad. Si ha de servir para gloria de tu nombre, da a tu pueblo el medio de escapar. Líbranos de los paganos que nos rodean. Atentos a lo que dice aquí. Nos han sentenciado a muerte. ¿Cuáles eran esas medidas que se tomaban antes? La ley dominical. Nos han sentenciado a muerte. ¿Lo entendéis? Pero ahora vuelvo a decirlo una vez más. Mucha gente engañada está preocupada por la ley dominical. Y yo os digo, mis queridos hermanos, estad preocupados por ser sellados, por purificar sus templos. Esta tiene que ser la auténtica preocupación, porque el sellamiento es antes de la ley dominical. Cuando llegaremos a la ley dominical vais a estar en el grupo de los impíos y los incrédulos, ¿verdad? Porque impíos son el mundo y los incrédulos, ¿quiénes son? Aquellos que eran parte del pueblo de Dios, pero que no han sido sellados. ¿Entendemos? La desgracia. Y al no entender la auténtica realidad, la de Dios,
no la que construyen los hombres sin Dios. Nos han sentenciado a muerte, pero tu brazo puede salvarnos. Tales son las palabras que puedo recordar. Todos parecían hondamente convencidos de su insuficiencia y manifestaban completa sumisión a la voluntad de Dios. Sumisión total, incondicional. El que quiere salvar su vida, la perderá, y el que la pierde, la ganará. ¿Entendéis? Sin embargo, todos, sin excepción, como Jacob, tiempo de angustia, ¿verdad? Oraban y luchaban fervorosamente por su liberación, pero no sabían que ya eran libres. Eran sellados. No lo sabían, ¿verdad? Porque dicen, oraban y luchaban fervorosamente por su liberación. No veían los ángeles a su alrededor. No sabían que eran sellados todavía, ¿verdad? Poco después, atentos aquí, poco después de haber comenzado estos humanos su anhelante clamor, los ángeles, movidos a compasión, quisieron ir a librarlos. Pero un ángel de alta estatura, que mandaba a los otros, no lo consintió y dijo, y atentos lo que dice aquí, todavía no está cumplida la voluntad de Dios. Han de beber del cáliz, han de ser bautizados con el bautismo. ¿Qué bautismo? La unión de lo divino y lo humano, queridos. Ahora, en este momento, es cuando se produce el final del día de la expiación, que tanto hablamos aquí. De eso estamos hablando. Todavía han de ser bautizados con el bautismo. ¿Qué bautismo? El Espíritu Santo ocupa su lugar. Y ahora lo vais a ver porque ahora mismo nos va a decir lo que dice también en la visión de los dos tronos, el decreto divino. Ahora viene. Fijaos aquí, el decreto divino. Pronto oí la voz de Dios que estremecía cielos y tierras. ¿Qué dijo esta voz de Dios? Que se produzca la unión de lo divino y lo humano. En la visión de los dos tronos nos explica exactamente este momento. ¿Entendéis? Por decreto divino, el Espíritu Santo viene y ocupa su lugar por fin, después del pecado de Adán, ocupa su lugar en este templo, en su templo, purificado, sellado, preparado para este momento, que tanto han esperado todos los hombres de Dios a lo largo de la historia. Y que este pueblo final tendrá el privilegio de experimentarlo en vida. Sobrevino un gran terremoto. Por doquiera, a partir del momento que el Espíritu Santo ocupa su lugar en nuestro templo, viene el caos. ¿Provocado por quién? ¿Quién quiere destruir a este remanente porque sabe que no le queda nada de tiempo, ya está muerto? Pues empieza la destrucción total. Sobrevino un gran terremoto. Por doquiera se derrumbaban los edificios. Entonces oyó un triunfante grito de victoria, fuerte, armonioso y claro. Pero de aquí nosotros interpretamos que es Dios quien hace esta obra. Pero que no es Dios, queridos hermanos. Es Satanás, porque sabe que se acabó. Y trata de destruirlo todo, pero en este momento viene Cristo. Su obra en el lugar santísimo se terminó cuando fue sellado el pueblo. Antes de la ley dominical, antes de todo lo que leímos antes. Antes del tiempo de angustia. Cuando su pueblo fue sellado, terminado es, ¿verdad? Y esto de lo que estamos aquí, pronto oí la voz de Dios que estremecía a cielos, y lo que leímos el texto anterior, es la primera venida de Cristo, cuando la unión de lo divino y lo humano se produce en nosotros. Es la venida silenciosa, ¿verdad? Para sus escogidos, para su pueblo. Y ahora vendrá para los otros, a recoger a su pueblo
y para los malvados, ¿verdad? Miré a la hueste que poco antes estaba en tan angustiosa esclavitud, y vi que su cautividad había cesado. ¿Entendemos? Ya están sellados. Esa era su cautividad, esa era su cárcel, desprovistos de la conexión del Espíritu de Dios. Y vi que su cautividad había cesado, ya se ha producido la unión de lo divino y lo humano. Esta gente ya está. Los iluminaba una luz refulgente, como a Adán en Edén. ¿Entendéis? Como a Adán en Edén. ¿Por qué iluminaba? Porque estaba en él la presencia del Espíritu de Dios. Cuán hermosos parecían entonces. Qué ropa más gloriosa, ¿verdad? Se había desvanecido toda huella de inquietud y fatiga, y cada rostro rebosaba salud y belleza. Atentos aquí, sus enemigos, los paganos que los rodeaban, cayeron como muertos. ¿Por qué? Porque en ellos estaba el Espíritu de Dios. Cayeron como muertos, porque no lo podían aguantar, como a Moisés cuando bajó del monte. ¿Recordad? Pues ahora tenemos que entender y hacer muchos paralelismos para entender realidades de Dios. Sus enemigos, los paganos que los rodeaban, cayeron como muertos, porque la misma presencia de Dios estaba con ellos y estaban ellos. Porque no les era posible resistir la luz que iluminaba a los santos redimidos. Esta luz y gloria permanecieron sobre ellos hasta que se vio a Jesús en las nubes del cielo, y la fiel y probada hueste fue transformada en un momento en un abrir y cerrar de ojos de gloria a gloria. Este es el bautismo, queridos. Este es el bautismo de lo que hablaba antes. Esa es esa transformación. Esa naturaleza solo humana volverá a ser de nuevo divino-humana, como en Adán, como en Jesús. ¿Entendemos? Esa es la transformación en un momento. La presencia del Espíritu de Dios, esa naturaleza divina, se une en esa simbiosis perfecta. Y la naturaleza es divino-humana. Esta es su naturaleza por la eternidad. Y la fiel y probada hueste fue transformada en un momento, en un abrir y cerrar de ojos de gloria a gloria. Es cuando se une lo divino y lo humano. El Espíritu Santo ocupa su lugar en su templo, en nosotros. Se abrieron los sepulcros y resucitaron los santos revestidos de inmortalidad, con el Espíritu en su templo ya, purificados, limpiados, aptos para entrar en el reino, exclamando: victoria sobre la muerte y el sepulcro, y junto con los santos vivientes fueron arrebatados para encontrar a su Señor en el aire, mientras que hermosos y armónicos gritos de gloria y victoria salían de todo labio inmortal. Glorioso momento. Glorioso momento. Y tengo unas ganas que no veáis. Y espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os haya podido ayudar a entender realidades de Dios, ¿verdad? Y que podamos entender cuál es nuestra condición, en qué momento estamos y qué tenemos que hacer antes de que sea demasiado tarde. Os invito, mis queridos hermanos, que hagáis vuestra propia reflexión, tratéis de entender este texto con profundidad, ¿verdad? Y ruego que nuestro Dios envíe su Espíritu, que nos capacite, que impresione nuestra mente, que nos haga entender su realidad, su verdad. Y mi deseo es, mis queridos hermanos, para todos vosotros, que nos veamos en su reino, entre todos aquellos escogidos de Dios. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.